Muy buenas tardes, muy bienvenidos a un nuevo programa de ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. Hoy tenemos con nosotros al gran periodista y director del programa Sin Complejos de Radio, don Luis del Pino. Don Luis, muy buenas tardes, muy bienvenido. ¿Qué tal, don Óscar? Muchísimas gracias por la invitación. Todo un honor hablar en el canal de ACOM. Bueno, como usted sabrá, el principal argumento esgrimido por la propaganda de guerra de Hamás, así como de sus aliados, entre los cuales lamentablemente debemos integrar a nuestro presidente de gobierno, Pedro Sánchez, es que Israel de manera sistemática está cometiendo crímenes de guerra y está atentando de manera explícita contra civiles, etc. ¿Cuál es su visión? Pues mi visión como periodista es muy clara. En la Franja de Gaza se están cometiendo innumerables crímenes de guerra, pero crímenes de guerra atroces, y todos ellos los está cometiendo Hamás. En estos momentos el ejército de Israel es el ejército del mundo que más cuidado pone en tratar de evitar las bajas civiles del enemigo. No hay ni un solo ejército en ningún otro país que en tiempos de conflicto ponga tanto cuidado por evitar que se dañe a civiles inocentes. El ejército de Israel está recurriendo a todo tipo de técnicas para evitar precisamente esas bajas civiles. Además, desde hace muchísimos años recurre al envío de bombas de bajo poder de detonación de aviso para cuando va a bombardear un edificio, lanza octavillas para que la gente abandone las zonas de combate, establece corredores humanitarios para que los civiles puedan ir a las zonas que en ese momento no están siendo objeto de combate, y recientemente hasta ha sacado una app para que los gazatíes puedan ver sector por sector, una especie de cuadrícula de la Franja de Gaza, dónde va a haber combates y dónde no, para que la población civil pueda irse. Entonces, Israel no es responsable de ningún crimen de guerra en Gaza. Israel está haciendo todo lo que puede para salvar vidas de civiles gazatíes. ¿Y quién está cometiendo los crímenes de guerra? Pues los crímenes de guerra los está cometiendo una organización terrorista que se llama Hamás. Es una organización que cometió crímenes de guerra absolutamente inhumanos el 7 de octubre en Israel contra civiles israelíes y militares israelíes, torturando, violando, masacrando de la manera más cruel a mujeres, a niños, ancianos, hombres, tomando rehenes. La toma de rehenes es un crimen de guerra según las convenciones de Ginebra. Pero no es solo contra los civiles israelíes y contra los ciudadanos israelíes contra quienes comete crímenes de guerra Hamás está cometiendo en la Franja de Gaza crímenes de guerra contra su propia población claramente establecidos en las convenciones de Ginebra. Las convenciones de Ginebra prohíben que tú utilices a tu población como escudo humano. Por tanto, si el enemigo te da posibilidad de que los civiles puedan abandonar una zona, que es una zona de combate, tú tienes la obligación de dejar que los civiles abandonen. ¿Y qué es lo que estamos viendo en Gaza? Pues que cuando Israel establece pasillos humanitarios, cuando Israel avisa a la población, oiga, evacúe tal zona, son los milicianos de Hamás los que disparan contra su propia población para impedirles huir, porque quieren utilizarles como escudos humanos. Eso es un crimen de guerra. Es un crimen de guerra el utilizar instalaciones civiles para usos militares. En tiempos de guerra, los hospitales, las escuelas, los lugares donde se refugian civiles no pueden ser atacados. Pero claro, las convenciones de Ginebra dicen que a la inversa no puedes poner instalaciones militares en esos lugares, digamos, intocables. Y si pones instalaciones militares en esos lugares intocables, automáticamente estás convirtiendo a esos edificios civiles en objetivos militares legítimos y estás cometiendo con ello un crimen de guerra. ¿Quién está poniendo sus instalaciones militares en edificios civiles? Hamás. Hemos visto vídeos de cómo los túneles de Hamás y las lanzaderas de cohetes de Hamás estaban a 10 metros de edificios de la ONU, dentro de guarderías, dentro de centros de Boy Scouts, dentro de hospitales. Hamás está cometiendo con eso un crimen de guerra.
La pérdida de vidas civiles es siempre una tragedia, por supuesto, pero Israel hace todo lo posible para que no mueran civiles. Israel quiere acabar y debe acabar con los terroristas, con los criminales de guerra de Hamás, pero trata de salvar vidas civiles, mientras que Hamás, por el contrario, arriesga las vidas de sus propios civiles. Esa es la diferencia entre un ejército de una potencia democrática que lo que hace es defender a sus civiles y una banda de terroristas que, además de criminales de guerra, son cobardes, porque usan a sus civiles para protegerse ellos. Debajo de la Franja de Gaza hay 500 kilómetros de túneles construidos por los terroristas de Hamás. En esos túneles cabría toda la población de Gaza. En esos túneles podrían perfectamente los civiles refugiarse, pero los terroristas, los criminales de guerra de Hamás, impiden a su propia población refugiarse en esos túneles, porque los utilizan como instalaciones militares para transportarse ellos mismos y transportar armas y suministros de un sitio a otro de la franja. Por tanto, respondiendo muy concisamente a la pregunta, en la Franja de Gaza se están cometiendo crímenes de guerra claramente descritos en las convenciones de Ginebra, y todos esos crímenes de guerra los está cometiendo una organización que se llama Hamás. Todos estos datos que usted acaba de desmenuzar de manera tan detallada realmente están a la vista de todo el mundo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo valora usted la labor profesional de los periodistas, digamos, del resto de profesionales de su gremio a este respecto? Vamos a ver, la labor de los periodistas en Occidente, digamos, Sí, ¿no? sí. La labor de los periodistas en Occidente, yo no diría que es miserable, porque en realidad sería quedarse corto. Es enormemente miserable. Tenemos una clase periodística en Occidente que en un alto porcentaje está compuesta por gente que no tiene ningún escrúpulo en utilizar como fuente, entre comillas, de sus noticias a una organización terrorista. Estamos viendo periodistas en Occidente que tratan de presentar a Israel como si Israel fuera el agresor y jamás fuera la víctima. Estamos viendo a periodistas en Occidente que se hacen eco de cifras que llegan desde la Franja de Gaza de han matado a 15.000 civiles. ¿Quién lo dice? Dice el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. Oiga, el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza es Hamás. En la Franja de Gaza gobierna la organización terrorista Hamás. Por tanto, cualquier organismo del gobierno de la Franja de Gaza es Hamás. Y se está usted haciendo eco de las cifras, por supuesto, falsas, por supuesto, sin contrastar, que le da una organización terrorista. Oiga, pues eso dice muy poquito de sus escrúpulos y de su ética profesional. Pero, sobre todo, se manifiesta la falta de ética de una parte desgraciadamente importante de los medios de comunicación occidentales en el desequilibrio de imágenes y de titulares. ¿Cuántas imágenes hemos visto de las atrocidades cometidas por Hamás el 7 de octubre? Pues hemos visto algunas, pero fundamentalmente gracias a las redes sociales. Los medios de comunicación tradicionales han puesto muy poquitas. Sin embargo, no pasa día sin que pongan la imagen, pues por ejemplo, de un niño que ha muerto en un bombardeo en Gaza, de una mujer llorando al lado de su casa destruida, sin añadir a continuación que esa mujer y ese niño son víctimas, sí, pero son víctimas de Hamás, no de Israel. Israel es un país democrático, es un país que ha intentado a lo largo de los decenios todo para vivir en paz con sus vecinos. Y lo único que ha recibido es un ataque continuo. Y lo del 7 de octubre, además, no es un ataque cualquiera, es un ataque que representa un salto cualitativo. No es lo mismo, al final todos son muertes, pero no es lo mismo lanzar un cohete, poner una bomba, incluso pues disparar sobre una multitud. No es lo mismo que la carnicería perfectamente horrible, perfectamente salvaje, hecha cara a cara. No es lo mismo el ser un terrorista clásico, que ya es asqueroso, a ser un terrorista capaz de las mayores atrocidades contra mujeres y contra niños, que es lo que hemos visto el 7 de octubre. Y lo que más desolador me
lo que más desolación me causa es ver que los medios de comunicación occidentales, ante ese salto cualitativo en la barbarie, no han sido capaces de decir, hasta aquí hemos llegado, esto no se puede consentir. Podíamos haber estado discutiendo hace años sobre si Israel, si la política de asentamientos, si los palestinos y refugiados, pero ante esta barbarie inhumana cometida cara a cara, o sea, ya no hablamos de un terrorismo que, bueno, que es indiscriminado, no, hablamos de haberse ensañado persona a persona contra seres absolutamente inocentes cometiendo las mayores salvajadas. Es, desde el punto de vista cualitativo, lo más horrible que se ha hecho contra el pueblo judío desde el Holocausto. Y hay periodistas que no son capaces de decir lo que cualquier ser humano normal diría, que es, oiga, hasta aquí hemos llegado. Es que me da igual si los palestinos se quejan o no se quejan. Esto no es admisible. No es admisible violar en manada a mujeres, quemar a niños, abrir el vientre a embarazadas, quemar a familias vivas. ¿Cómo puedes admitir eso? ¿Qué causa puede justificar eso? Bueno, pues hay periodistas que tratan de poner el pero. Sí, jamás, sí, ha hecho cosas horribles, pero no hay pero que valga. Eso es una barbaridad. Y eso lo único que indica es la falta de humanidad de quien está haciendo eso. La falta de humanidad, o a lo mejor el interés, porque el problema es que se mueve mucho dinero alrededor de todo lo que es Palestina. Se mueve mucho dinero manteniendo a los palestinos en una especie de limbo donde les explotan como víctimas, no les dejan desarrollarse. La cantidad de dinero que se ha dado para Palestina y en particular para la Franja de Gaza hubiera permitido a la Franja de Gaza ser en estos momentos un Luxemburgo o un Mónaco o un Kuwait. Podrían tener en estos momentos, pues no sé, uno de los destinos turísticos más maravillosos del Mediterráneo con el dinero que se ha recibido. ¿En qué se ha empleado ese dinero? Se ha empleado en que se forren una serie de sinvergüenzas de supuestas organizaciones no gubernamentales que viven de victimizar a los palestinos, que se forren corresponsales que están allí tratando de presentar siempre a Israel como si fuera el agresor. ¿Y en qué más? Pues en construir 500 kilómetros de túneles debajo de Gaza para poder mover misiles, para poder seguir atacando a Israel. Eso es una vergüenza y eso se tiene que acabar. Y a Israel hay que decirle, quienes tenemos conciencia, quienes somos seres humanos y quienes amamos la libertad, estamos con Israel y apoyamos a Israel y su derecho a defenderse. Es más, no solo a defenderse, su derecho a acabar para siempre, para los restos, con Hamás, con una organización terrorista que ha sido capaz de hacer semejantes barbaridades. Israel tiene derecho a que desde la Franja de Gaza nunca más sea posible volver a atacar al territorio de Israel. Y yo creo que somos, pues por algunas encuestas que se están viendo, yo creo que somos mayoría los que estamos con Israel. Yo creo que en España lo somos, aunque los enemigos de Israel y de la libertad sean muy ruidosos. Yo creo que la mayor parte del pueblo español es consciente de que no se puede aceptar la barbarie como norma. Y el problema es que, bueno, pues hay luego una minoría que es enormemente ruidosa y que, por desgracia, en España está en el gobierno y que, por desgracia, en los medios de comunicación tiene un predominio que en la sociedad no tiene. Y es muy peligroso de cara al futuro lo que ha sido la reacción de esos medios y de una parte de la izquierda occidental, porque en lugar de plantarse y decir, no, vamos a ver, o sea, olvidémonos de todo lo que pueda haber pasado. Esto es intolerable. Lo que ha pasado el 7 de octubre, el pogromo del 7 de octubre es intolerable. Eso es lo que debería haber dicho cualquier ser humano. Pero una parte de la izquierda y una parte de los medios no han dicho eso. Una parte de la izquierda y una parte de los medios lo que han dicho es, sí, puede ser horrible, cuando lo reconocen, porque hay algunos que ni siquiera eso, pero dicen, sí, puede ser horrible, pero en ese momento ya estás legitimando lo que ha hecho Hamás, lo cual lanza el mensaje terrible, siniestro, a los terroristas de que habéis elevado el listón del salvajismo y hemos tragado, hemos aceptado que podéis hacer eso para defender tal o cual causa. Lo cual quiere decir que la próxima vez elevarán todavía más el listón. Y a mí eso me preocupa enormemente. En estos momentos no es lo que se está jugando en la Franja de Gaza, no es una lucha existencial de Israel, es una lucha existencial de la democracia y la libertad en todo Occidente. Si permitimos que quienes han hecho lo que han hecho el 7 de octubre se salgan con la suya,
estamos acabados, estamos muertos todos. Israel, Occidente y todo el mundo. La libertad habrá acabado en el mundo. Exactamente. Por finalizar, como usted bien sabe, Pedro Sánchez, siguiendo su brillante estela de jefe de gobierno, ha dinamitado las relaciones diplomáticas prácticamente de España con Israel y en este sentido, ¿qué consecuencias puede tener para España como país y su situación en el marco internacional esta acción de Pedro Sánchez? Vamos a ver, yo creo que en el marco internacional pues se analizan las cosas con enorme frialdad y pragmatismo y se sabe cuándo los países significan algo distinto de sus dirigentes. Un país puede tener un dirigente demenciado y, sin embargo, ese país tener una actitud normal. En el caso concreto que nos ocupa, ¿eso en qué se traduce? Pues se traduce en algo muy sencillo. Yo creo que Israel es un país amigo de España, amigo de los españoles, igual que creo que España es un país amigo de Israel y de los israelíes y del pueblo judío en general. Y bueno, pues los españoles nos ha tocado sufrir a un auténtico ser sin escrúpulos. Y yo creo que Israel es consciente. Israel, pues viendo cómo está Pedro Sánchez yendo como el caballo de Atila de un sitio a otro, pues posiblemente lleguemos a una ruptura de las relaciones diplomáticas y eso, pues lógicamente tendrá algunas consecuencias de carácter práctico. Pero más allá, las cosas no van a ir porque Israel es consciente de que Pedro Sánchez es contingente. Pedro Sánchez es un señor al que esperemos poder echar lo antes posible de la Moncloa. Y cuando le echemos de la Moncloa a Pedro Sánchez le sustituirá a alguien que sí que responda a lo que es la actitud del pueblo español, la actitud general del pueblo español, que desde luego no es enemigo de Israel. Con respecto a otros países, pues yo creo que un poco lo mismo, en el sentido de que Pedro Sánchez es un señor que se ha cerrado todas las puertas de casi todos los países que merecen la pena, es un señor que se está volcando hacia el Grupo de Puebla y que posiblemente pues cuando deje la Moncloa encuentre acomodo en alguna organización de serie B defendiendo dictadores asesinos por algún lado, como hace su amigo Zapatero. Pero bueno, aunque tengamos a ese presidente, yo creo que otros países de Occidente saben que España es mucho más que Sánchez. Bueno, pues nos tocará sufrir alguna consecuencia de carácter práctico a corto plazo, pero a medio y largo plazo, pues España seguirá tratando de defender la libertad, la democracia y de ser amiga de quienes defienden la libertad y la democracia, como por ejemplo Israel, que es pues, la única democracia en estos momentos en Oriente Medio y es, llamémoslo así, el Valladar de Occidente. Pues don Luis, muchísimas gracias por su análisis y su tiempo y nos vemos pronto en otra ocasión. Muchas gracias a ustedes, don Oscar. Yam Israel High.